Bueno, amigos, bienvenidos a este episodio, esta charla que tenemos sobre el capítulo 4 de Hemos pecado, que se llama Nos arrodillamos ante Mamón, el pecado de la adoración al dinero. Y para conversar en este episodio, le he pedido a un amigo que de verdad de quien he aprendido mucho, hemos podido en la distancia forjar una amistad y proyectos, y creo que es una voz muy, muy especial para esta generación. Bueno, en los distintos medios digitales por ahí está, y además de su literatura y de los libros que ha escrito, creo que tiene mucho, mucho por aportar sobre este tema en específico. Ya lo hemos tenido por estos lados, entonces bienvenido nuevamente por aquí a Lucas Magni. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte, gracias por esta invitación, gracias por abrir la charla. Me escucharás hoy con una voz particularmente de ultratumba, estoy luchando para no ceder a los virus, así que, bueno, acá fuerte con tecito y charla con amigos. Bueno, bueno, Lucas, te envié este episodio porque, bueno, hay muchas cosas que uno podría hablar sobre este tema, pero eh, cuando yo decidí escribir este libro, vi que uno de los pecados más recurrentes o una de las visiones más generales que la gente tiene sobre la iglesia y sobre los pastores es que somos que es un negocio a gran escala, ¿verdad? Recuerdo una anécdota una vez llamando a una emisora de radio porque estaban ofreciendo unos tiquetes gratis para una obra de teatro que yo quería ver con mi esposa. Llamamos y bueno, tú sabes cómo son las emisoras de radio, media hora uno ahí esperando. Cuando me contestan, me ponen al aire y entonces me dicen, bueno, bienvenido, tenemos a un oyente, ¿cómo te llaman, Miguel? Y se le ocurre al conductor preguntaría, ¿y usted a qué se dedica? Y yo digo, no, yo soy pastor. Y en al aire, una emisora que escuchaba mucho aquí en Colombia, y ahí dice, uy, pero no nos vaya a robar. Entonces, bueno, ahí como que trató de organizarla. Yo le dije que somos distintos, que yo no soy de esos. Pero ahí yo me di cuenta, claro, mucha gente tiene la visión general que la iglesia es un negocio, que los pastores tenemos todos un jet privado y nadamos en dinero, porque esta idea del Evangelio de la Prosperidad, que en última instancia es un amor al dinero, ha sido la imagen general que se ha tenido mucho dentro de la iglesia. ¿Por qué, por qué crees tú que ha calado tanto dentro del medio evangélico general este amor tan grande por el dinero, y desde los púlpitos se alienta y se sigue promoviendo? ¿Qué opinas tú, Lucas? Bueno, creo que en primer lugar lo que está pasando es que hay una intersección con el drama humano, digamos, y la iglesia en ese sentido no es una institución al margen de la experiencia humana, por el contrario, es humano demasiado humano, trayendo a colación un viejo libro. Y la iglesia también es demasiado humana en ese sentido, y el mismo tipo de tentaciones, el mismo tipo de falencias, el mismo tipo de conflictos existenciales que encontramos en otros sectores de la sociedad, lo vemos reflejado en la iglesia, y que tiene también sus particularidades, y que por eso muchas veces esos dilemas existenciales, o diciéndolo en pocas palabras, pecados y falencias morales o éticas, quizás a diferencia de otros espacios de la sociedad o de otros grupos sociales, en la iglesia pasa mucho que está atravesado por todo un lenguaje teológico y por toda una reivindicación de palabras asociadas con lo divino, con la trascendencia, con el absoluto, con la metafísica, que la verdad le dan un peso, le dan una legitimidad al lenguaje, le dan una pregnancia al poder de ciertas personas en el uso de su palabra, que hace que sea mucho más conmovedor. Una cosa es decir, no sé, yo como político te vengo a decir tal cosa, y uno puede decir, claro, esta persona me está hablando desde este lugar. O yo como empresario te digo tal cosa, y uno dice, claro, esta persona está hablando desde desde su proyecto económico, explícitamente económico. El tema es que nosotros, para bien y para mal, como creyentes, tenemos la palabra Dios en la boca constantemente. Y digo para bien y para mal porque la palabra Dios es una palabra que ha causado a lo largo de la historia vida y muerte. No porque Dios sea vida y muerte en sí, sino porque
las consecuencias del uso de esta palabra y de cómo se ha interpretado, de cómo se ha puesto, de cómo se ha hecho circular en diferentes ambientes, ha traído consecuencias de vida y de muerte. En ese sentido, creo que como bien dice tu libro, a veces es necesario incomodar. Cuando hablamos de muchas cosas, y la verdad que es incómodo tener que verse en la situación de incomodar. Es un poco como el dilema que atravesaron los profetas, ¿no? Este dilema de decir, es un pueblo al que yo amo, es un pueblo por el que me preocupo, me importa cómo sigue esta historia, pero eso implica, justamente por el profundo amor que me trae a decir estas cosas, que voy a tener que proclamar ciertos dilemas porque el futuro de la fe que compartimos y cómo va a ser interpretada y cómo va a ser leída va a depender un poco de eso, ¿no? Como bien decías, en Argentina, en un lenguaje muy, muy campechano, se suele decir, ¿no? Cura pedófilo, pastor choro. Choro sería como ladrón, ¿no? Ladrón. Entonces, como ese es como algo con lo que de alguna manera u otra se tiene que lidiar en el lenguaje público, ¿no? La idea de que detrás de la investidura y detrás del uso de la palabra de Dios, en la Iglesia Católica los sacerdotes hacen ciertas cosas, en la Iglesia Evangélica los pastores hacen otras, utilizando un poco esa investidura que les da y ese uso de la palabra Dios, ¿no? Y del peso que tiene la palabra Dios. Me acuerdo, ya que traías a colación esta predicación o este evangelio de la prosperidad, una anécdota también, en la cual, bueno, fui a un evento multitudinario que sucedía en la ciudad donde yo vivía en esa época, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, un evento muy famoso, muy multitudinario, y la última noche el evento cerraba con un pastor muy famoso, esto fue hace varios años, que venía y predicaba acerca de que Dios como lo había llamado al ministerio, lo había llamado al servicio y necesitaba poder hacer su obra. Él decía, usted tiene que ser generoso, así como yo he sido generoso en mi vida, y por eso a mí Dios me ha prosperado para poder predicar el evangelio en helicóptero. Literal, ¿eh? Literal, o sea, su argumento a favor y por el cual estuvo pidiendo ofrendas y diezmos durante una hora prácticamente, su argumento era que como él había sido fiel a Dios y le había dado, podía dar el testimonio que iba a seguir predicando el evangelio en helicóptero, y desde ese lugar hacía el llamado a esta especie de pacto o acuerdo con Dios donde yo te doy algo, vos me das algo, y que a largo plazo no deja de ser como una estructura bastante piramidal, donde se recrean como dimensiones o peldaños de crecimiento social, pero que también es espiritual, ¿no? Porque cuanto uno más va ascendiendo por esa escalera, no solo que estás más cerca de Dios, sino que también es más respetado por los demás, las demás personas de la iglesia. Y cuando uno va viendo esas cosas, quizás si no pertenece a esos círculos, las ve como muy extrañas. Pero para las personas que están adentro de esos círculos, es un lenguaje tan común, tan habitual, que ya se ha vuelto completamente interiorizado esta lógica de fondo. Y después, y seguramente vamos a seguir hablando como de la lógica de fondo, ¿no? Porque uno puede hablar de anécdotas, pero la lógica de fondo quizás es esta idea de un intercambio con lo divino, que no deja de ser como el elemento más ancestral del fenómeno religioso, ¿no? La idea de que yo le doy algo a la divinidad, sea un sacrificio, sea una ofrenda, sea mi propia sangre, sea matar a alguien, sea un sacrificio humano, lo que fuere, esperando que la divinidad me dé una cosa. Entonces, en ese sentido, es un planteo muy ancestral de las religiones del mundo, y quizás la vuelta de tuerca es que el cristianismo juega otra cosa, ¿no? En ese sentido, hay algo muy propio de las religiones del mundo en esta teología de la prosperidad, y que en ese sentido no es teología cristiana, porque el cristianismo juega otra cosa. Y ya vamos a seguir hablando seguramente de qué es esa otra cosa o en qué consiste. No obstante, sí me parece, como bien decías en tu libro, la necesidad de tomarnos el tiempo, de ponernos un poco incómodo para poder hablar de estas cosas y hablar con honestidad intelectual, pero honestidad espiritual también, y preocupados
por las consecuencias que este tipo de planteos ha tenido. Y para muchas personas, esto que mencionas de no es tan extraño, este pastor que predica en helicóptero y cosas por el estilo. Eh, el libro que detonó para mí este capítulo en específico fue un libro que es una investigación de un periodista de las iglesias aquí en Colombia. Y dentro del lenguaje que tú hablabas, uno de los elementos más fuertes dentro de una de estas, o dentro de varias de estas comunidades, es, por ejemplo, el elemento de la maldición, ¿verdad? Como junto con toda esta visión ancestral que tú dices del trueque, yo le doy al Dios para que Dios me dé. También obviamente subyace la idea de si yo no doy lo que debo dar, pues entonces no me bendice el Dios, sino que me maldice. Entonces este lenguaje de la maldición es una cosa muy fuerte y obviamente yo no quiero ser el maldito, ¿no? Entonces como si el pastor tiene la palabra de Dios y el pastor me maldice por yo no dar lo suficiente o por yo cuestionar algunas cosas, así sea respetuosamente, entonces obviamente me van a maldecir. Hay un elemento psíquico que se mete dentro de las personas de un elemento de temor muy, muy profundo, ¿no? Y que todo empieza a girar en un entorno de causa y efecto, ¿no? Entonces, me fue mal el negocio. No fue porque no di suficiente dinero. Me fue bien en el negocio, entonces tengo que dar más para. Entonces, es como es Maravillosa un jugada. círculo, claro, es como una rueda de hámster muy, muy grande. Y de todas formas ve uno y decía este periodista, él no es creyente ni nada por el estilo, él decía algo muy cierto, y él decía, me parece sumamente inmoral que un pastor llegue vestido con miles de dólares en su vestido hecho a talla, rodeado por escoltas, en caso de algunas de Colombia, en camionetas que cuestan lo que costaría el sueldo de un año de muchos de sus feligreses. Él hace esa observación y claro, no tiene uno que ir al otro extremo, creo yo, necesariamente, donde entonces si eres pastor, pues no puedes tener ningún tipo de comodidad ni ningún tipo de anhelo o algo así. Pero cuando estás construyendo algo y te paras sobre los hombros de la gente, hay algo que ya no está funcionando bien, hay algo que ya no está funcionando bien. Porque está el otro lado de la moneda. Hay pastores de iglesias gigantescas, conozco varios y lo podemos hablar de muchos de ellos que, aunque son pastores de iglesias enormes que mueven miles de millones de dólares incluso, ellos toman la decisión personal de decir, yo voy a tener este sueldo. Con este sueldo es lo que necesito para vivir y lo hacen adecuada y respetuosamente. ¿Por qué? Porque si yo no me limito, empiezo fácilmente a caer en la tentación de, yo soy el pastor, entonces yo merezco más, si la iglesia tiene más, entonces yo, en fin, hay como mucho de esta mentalidad tan codiciosa dentro de nosotros y dentro de nuestra cultura que fácilmente nos lleva a ese tipo de lenguaje. Y hay algo que ahí en ese sentido yo quisiera incluir porque tú creo que ampliaste un poco el concepto. O sea, yo planteo que Mamón inicialmente era el dios del dinero, pero yo alguna vez te escuché hablar que es un concepto más amplio que simplemente el dinero y me parece muy interesante porque a veces nosotros solo pensamos como, bueno, esos son otras iglesias, otras comunidades, pero cuando yo te escuché hablar del concepto de Mamón desde una perspectiva un poco más amplia, me hizo pensar cómo yo también en otras dimensiones, pero estoy metido dentro de ese mismo río. Entonces, sí, si nos puedes contar un poquito tu visión de lo que significa la adoración a Mamón, que precisamente es lo que está alrededor de este tema de la adoración. Pues al dinero, pero hay más cosas ahí. Bueno, creo que como todos los temas verdaderamente importantes son complejos, están llenos de matices y a veces cuando uno intenta meterse en estos temas se van mezclando no solamente las dimensiones de ciertos espacios que uno muy claramente puede identificar como este es un espacio viciado o esto es un espacio problemático o este tipo de discurso es directamente anticristiano. Eso es sencillo muchas veces, ¿no? Porque uno puede situar como un completo
digamos, un otro absoluto, ¿no? Pero después cuando las cosas se van mezclando, como bien decías vos, muchas veces no es tan fácil decir dónde empieza y terminan cierto tipo de prácticas a las cuales uno está tan acostumbrado y mirando a otros, ¿no? Hablando de una propia vida, uno puede decir eso, pero quizás mirando a otros, uno diría, claro, yo sé que esta persona tiene este tipo de discurso o en el fondo de su retórica está esta lógica para entender a Dios. No obstante, al mismo tiempo, esta es una persona que en tal otra área para mí es un ejemplo, o esta es una comunidad en la cual se predican estas cosas, pero al mismo tiempo se predican estas otras en las cuales yo digo, sí, esto es maravilloso, esto es genial, qué bueno que exista, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo estaba hablando con Santi Benavides, también un Ujú, compatriota tuyo, ujú, y Santi me decía que había estado visitando la iglesia de un famosísimo pastor de la prosperidad de Centroamérica, quizás el más famoso, eh, y que al mismo tiempo que le generaba toda una revuelta en su interior, ¿no? De que iba a estar en ese contexto y todo lo que significaba, también me dice, yo puedo observar como los matices de todo eso y ver, por ejemplo, que las personas que nos recibieron, si bien había una disparidad completa entre las personas que estaban sirviendo en la comunidad y este pastor, digamos, con una posición económica exorbitante, dice, no obstante, estar en este lugar tan pomposo, en este templo gigantesco, estas personas súper humildes también sentían como una dignificación por el mismo hecho de estar siendo parte de un lugar tan pomposo y que muchas veces se crea una retórica en torno a eso, decir este es como el nuevo templo de Jerusalén, ¿no? Y es como decir yo también soy parte de esa gran historia sagrada. Entonces, mm, cuando uno se empieza a meter en la realidad, empieza a complejizarse. mucho, mucho, mucho. O sea, las ideas en sí mismas son ideas duras, sólidas. Esto es sí, esto es no, esto es blanco, esto es negro, pero después uno empieza a meterse en la realidad, a cruzarse con personas, con historias, con recorridos de vida, y la cosa se empieza a complejizar. Eh, y cuando vos hablabas recién acerca del mamón, esta palabrita aramea que usa Jesús y que dice el Señor que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a Mamón, ¿no? Eh, Esto que te voy a compartir lo recupero de un biblista excelente que se llama Jacques Dupont, que él habla acerca de la raíz de donde viene la palabra mamón, que es una palabrita aramea. Este es uno de los términos que tenemos en el Nuevo Testamento que nos dan la pauta de lo que sería la ipsísima verba de Jesús, es decir, las palabras concretas que usó Jesús, ¿no? Tenemos algunas poquitas en los evangelios, como mamón o como Mm, talita cumi, ¿no? Estas palabras en ujú, arameo que usó el Señor, que después los evangelistas que escriben en griego recuperan esta palabrita suelta porque les pareció lo suficientemente importante para decir, por ejemplo, mamón o talita kumi o Elí Elí lama sabactaní, ¿no? Estas palabritas del Señor en arameo. Bueno, en arameo la palabra mamón tiene la misma raíz que es las palabras mn, ¿de dónde viene la palabra amén? ¿No? Amén es esta afirmación que decimos nosotros también, que en arameo comparte la misma raíz con la palabra mamón, y que en ese sentido la raíz mn significa lo que es seguro, aquello que dura en el tiempo, aquello en lo que se puede contar, eso donde vos podés poner tu confianza, eso que te da seguridad, que tenés una comodidad existencial, podemos decir, ¿no? Entonces, qué interesante que la palabra mamón y amén compartan esta misma raíz. Cuando nosotros decimos ujú, amén, decimos que así sea, ¿no? Que haya, que esto sea confiable, que esto sea seguro. Ujú, confirmado, que sea seguro. ¿Por qué? Porque Dios lo puede respaldar. Entonces decimos que así sea, ¿no? Que sea seguro. Cuando nosotros vemos la palabra mamón, que generalmente se traduce en nuestras Biblias como riquezas, y sí, significa riquezas, y había una divinidad cananea asociada con mamón, que tenía que ver con las riquezas, con la prosperidad, etcétera, con la abundancia, pero ponerla en este contexto del arameo nos hace abrir un poco más la vista, ¿no? Porque cuántas cosas en nuestra vida son seguras o confiables o nos dan comodidad o podemos poner nosotros nuestra seguridad en ellas, ¿no? Entonces,
quizás yo puedo decir, no, mi estilo de vida no es un estilo de vida en lo más mínimo pomposo, para nada. Yo tengo un estilo de vida que sea excesivo. Yo puedo mirarme a mí, puedo mirar a mis amigos, puedo mirar a mi alrededor, la gente, y decir, claro, yo soy de los buenos porque vivo así, pero esta otra persona es de los malos o de los que hacen el mal porque viven así. Y en realidad, de vuelta, cuando empezamos a meternos en el barro de la existencia, empezamos a descubrir que hay un montón de cosas en las cuales yo también pongo mi confianza. Y Jesús dice, no se puede servir a Dios y a Mamón, ¿no? No solo las riquezas en ese sentido, sino todas aquellas cosas en las cuales nosotros podemos sentirnos seguros, confiados, cómodos, lo cual no deja de ser una invitación a dar un salto de fe enorme, porque es siempre una gran tentación nuestra, de todos, la de poder de alguna manera tener más o menos domesticado a Dios, de que Dios no sea un amigo útil, alguien que nos resuelve los problemas, un milagrero, como algunas personas veían a Jesús. Y es interesante que cuando Jesús muestra su verdadera cara, por así decirlo, en Juan capítulo 6, después de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús muestra su verdadera cara, y en ese contexto, cuando dice, si les interesa estar conmigo, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En ese momento, los que buscaban los milagros, los que iban a Dios con la lógica de te doy para que me des, se van, lo dejan solo, dicen, este está loco, se van, y solamente quedan con él los discípulos, ¿no? Y Pedro sintetiza este acto de confianza en el Señor, diciendo, Señor, ¿a dónde más podríamos ir? ¿No? ¿A qué otro, en qué mamón podríamos poner nuestra confianza? ¿En qué otro espacio podríamos albergar nuestra seguridad si solamente vos tenés palabras de vida eterna? ¿No? Creo que en, en las complejas vicisitudes de nuestra ética cotidiana de todos los días, necesitamos una y otra vez responder a la pregunta de dónde estamos poniendo nuestra confianza. Si en Mamón, que pueden ser las riquezas, pero también pueden ser muchas otras cosas que nos dan seguridad y confianza, o si la ponemos en Dios, ¿no? Porque la fe tiene que ver con cosas que yo creo, a nivel de, bueno, estas son mis ideas, y sí, yo creo en el Dios Padre Todopoderoso, creo en Cristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, etcétera. Son cosas que creemos, pero el sentido de la fe, ¿no? Que en latín los reformadores decían una y otra vez, la fides no es tanto creer como una serie de afirmaciones, sino más bien confianza. En italiano es fiducia. Se nota más en italiano la idea de fides como fiducia. Poner tu confianza en algo, no solamente en creer una serie de principios o de valores o de afirmaciones, sino de poner tu confianza en esas cosas, ¿no? Entonces, es una invitación para todos constantemente, cotidianamente, no una sola vez. Sí, sí, no, y estaba pensando, Lucas, cuando se amplía ese concepto, como que se abre ese abanico, porque uno fácilmente puede decir, no, pues de pronto mi tentación no es el dinero o algo, pero pensaba, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo pongo mi confianza en que un contacto va a ser el que me va a dar seguridad? O sea, como si yo logro conectar con esa persona, entonces ya, me va a ir bien o me voy a... Si yo logro tener esta relación y este vínculo, entonces mi vida está bien o, en fin, como de verdad el evangelio... nosotros, yo veo que en nuestro corazón es como si tuviéramos un anaquel de dioses, de centros de confianza, ¿verdad? Entonces, mi conocimiento, no sé, mis relaciones interpersonales, y le agregamos a Jesús ahí, ¿no? O sea, como Jesús, vas ahí adentro, cuando te necesite para algunas cosas, ahí va Jesús. Y el amor precisamente es constantemente en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, la idea de un Dios que desea no una parte de la vida, no una forma de vida solamente, sino que desea exclusividad. O sea, ese primer mandamiento que vemos en Éxodo es un mandamiento por exclusividad. Yo no quiero que anden inventando otras cosas, o sea, que anden otras imágenes y entonces piensen que yo soy, y además de eso, entonces tengan otros dioses. Y lo que me llama la atención ahí en el Antiguo Testamento es que dice, no tengan dioses
porque nosotros lo ponemos, no tengan otros dioses aparte de mí, pero ahí dice, no tengan otros dioses junto a mí. O sea, no, sabes que a veces uno dice, bueno, si tengo a Dios, no importa si tengo otros dioses, pero tengo a Dios. No, Dios desea este salto de fe, como tú dices, de exclusividad y ese es un elemento muy importante porque si bien de pronto nosotros lo vemos más fácil en otros, bueno, no, estas iglesias que predican la prosperidad, de pronto nosotros no estamos ahí, pero pertenezco y he servido principalmente en iglesias y comunidades donde la mayoría de personas son universitarios, personas profesionales, personas que en términos generales están cómodas económicamente. Y es muy fácil que Jesús pase a ser simplemente parte del anaquel. ¿Por qué? Porque tengo una seguridad económica, pero entonces Dios se convierte, o Jesús y el Evangelio se convierten en un comodín que yo utilizo a mi antojo, ¿no? Entonces decimos, no, yo no voy a caer en esto de los pactos, de darle dinero a este, pero estoy adorando a Mamón, porque estoy teniendo otros mecanismos de seguridad adicionales a Jesús. Esa visión, Lucas, me parece muy importante porque de una u otra forma es algo que está en el corazón del ser humano. Nosotros queremos tener otros dioses, nosotros adoramos otras cosas que no son Dios y nos arrodillamos frente a otras cosas que no son Dios. Eh, y, y pensando ya propiamente en una dirección de pronto un poquito más positiva, bueno, han mencionado la fe, pero ¿qué crees que es como parte de la esencia de lo que nos plantea el Evangelio en torno al manejo pues del dinero, pero también desde este punto de vista más amplio de estos mecanismos de seguridad que nosotros podemos tener? ¿Qué crees tú que es eso revolucionario? Hablábamos al principio de que el Evangelio es como que juega otro deporte distinto al de las adoraciones paganas. Ah, ¿Cuál es el deporte que juega el Evangelio? O sea, ¿qué nos ofrece el Evangelio? A mí me parece muy interesante que se ha vuelto. Yo creo que la época de gloria de la teología de la prosperidad en América Latina ya pasó. Fue para mí quizás la década del 2000, después de toda la crisis, las crisis económicas de los 90 y los 2000, con todo lo que sería como el triunfo de una economía neoliberal en toda América Latina. En ese contexto van surgiendo como reacción también estas teologías de la prosperidad que tuvieron como su momento de gloria, pero después empezaron a como bueno, caer por su propio peso. Y es interesante que hubo muchos predicadores que de hecho se hicieron ricos y famosos predicando en contra de los ricos y famosos de la teología de la prosperidad. Eso me parece como una paradoja muy loca, ¿no? Porque en ese sentido nadie está exento de caer en ese tipo de propuestas, ¿no? Y cuando hablamos de a qué juega el Evangelio en relación con este sistema que es más bien el de una religiosidad, la religiosidad humana clásica, ¿no? El de le doy algo a la divinidad para que me dé algo, pero yo estoy en control de la situación, digamos. Por eso está bueno el versículo que traías en torno a no tendrás otros dioses junto a mí o a mi lado, porque es esta idea del panteón, que es la idea típica, digamos, de las religiones. La idea de decir, bueno, yo soy el centro de todo esto y tengo un vínculo con los dioses como si fueran patrones, ¿no? Pensando en el tipo de vínculo que existía en la antigüedad, donde estaban los esclavos y los siervos que tenían una relación de dependencia con su patrón, ¿no? Con el pater familia, por ejemplo. Es el mismo tipo de relación que tenían las personas con lo divino. Por eso tenían, no sé, el patrón de la lluvia, el patrón de la cosecha, el patrón de la fertilidad, porque todos estos patrones ofrecían ciertas cosas y la persona, para ganarse ese beneficio, lo servía de alguna manera, les daba algún sacrificio, hacía algún tipo de ritual, se privaba de algunas cosas, haciendo algún ayuno o alguna flagelación. Y en el fondo tendemos a todo esto como seres humanos y que quizás está este deseo
a lo mejor muy egoísta de querer tener a todo este panteón que me sirva, o a lo mejor este deseo como más, ¿cómo lo diría? Como un deseo de que yo mismo esté a cargo de todas estas situaciones, ¿no? Y que yo vaya como contratando con mi servicio, con mis ofrendas, con mis sacrificios, que vaya contratando a estas divinidades y de alguna manera ser responsable de mi propia salvación en el tiempo presente o en el futuro, ¿no? Y es interesante que cuando los primeros cristianos ocupaban la sociedad grecorromana, muchas veces eran tildados y eran perseguidos como ateos. Y uno puede decir, qué absurdo esta idea de que a los cristianos, los que defendieron el monoteísmo a capa y espada, hayan sido tildados de ateos. ¿Pero por qué eran ateos? Porque vivían en una sociedad que no tenía ningún inconveniente, al contrario, favorecía la idea de que existieran muchos patrones, ¿no? Un panteón donde uno se dirigiera para pedir beneficios, para pedir algún tipo de cuidado, algún tipo de bendición, y los cristianos decían, no, para adorar a nuestro Dios significa que no vamos a adorar a otros. Los panteones existían con la idea de decir, bueno, sumo un Dios más. ¿Cuál es el problema de sumar también al Dios Jesús? No le hace nada sumar al Dios Jesús. Pero en ese sentido los cristianos se pusieron muy firmes de que tener al Dios Jesús, tener al Rey Jesús, significaba no tener ningún otro rey. Tener a la Trinidad en ese centro de adoración significaba que no podía convivir con otro panteón de dioses. En ese sentido hay una exclusividad muy grande. Por eso un autor que lo trata muy bien este tema se llama Larry Hurtado, que tiene un librito muy, muy profundo, pero también accesible, que se llama Destructor de los Dioses, ¿no? Y eso fue el cristianismo en la época del Imperio Romano, ¿no? Fue el destructor de los dioses, porque para poder levantar como rey a Jesús significaba que ningún otro rey podía estar a su altura, ¿no? Y eso era profundamente contracultural en ese contexto, ¿no? A diferencia de este sistema de te doy para que me des, ¿no? Lo que en latín se dice do ut des, la idea de que hay un intercambio y una especie de trueque con la divinidad. El cristianismo siempre ha insistido en que la gracia es lo que define nuestra relación con lo divino. En ese sentido, no una especie de trueque, sino la gracia. Por eso Lutero se pone de la nuca en el siglo XVI, con las indulgencias. Porque Lutero reconoce en las indulgencias una inversión de valores cristianos y una vuelta a una religiosidad pagana. La idea de decir, yo le doy algo a Dios porque sé que Dios me va a dar algo, me lo tiene que dar porque yo ya hice esta parte que me tocaba, ¿no? Las indulgencias quedaron allá con Tetzel y el siglo XVI, pero hay nuevas indulgencias y hay otras formas de crear indulgencias, ¿no? Entonces, volver a traer este tipo de reflexión a nuestro contexto es muy necesario, es muy importante, porque nos ayuda a abrir los ojos acerca de nuevas indulgencias que existen. Y de hecho, en mi libro de las 95 tesis, donde hago este intento de dialogar y traer a Lutero de este lado de la historia y ponerlo a hablarnos, ¿no? En sus propios términos y en su propio contexto, pero también trayéndonos a nuestro contexto y a nuestros términos, hay dos tesis del libro donde me dirijo un poco a estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Que son la tesis número 63 y la tesis 64. La tesis 63 dice, el corolario natural de la gracia es una vida de gratitud a Dios que se derrama en servicio al prójimo sin importar su condición. Y la tesis 64 dice, un estilo de vida sencillo y generoso es una forma muy potente de hablarle a una cultura consumista, individualista e idólatra del dinero. Entonces, en estas dos tesis está de fondo esta idea de que yo voy a hacer algo, ¿no? Y nosotros decimos, claro, porque estas teologías de la prosperidad son una perversión del evangelio, ¿no? Y de eso habla un poco la tesis 64, ¿no? En vez de una vida de pompa, en vez de una vida de lujo, no, volver a una vida generosa primero y sencilla después, ¿no? Marcada por el ejemplo de Jesús. En palabras de Lutero, no una teología de la gloria, donde yo veo a Dios
desde esa perspectiva, por lo tanto yo mismo me muestro y quiero llegar a ese lugar de gloria, sino una teología de la cruz, una teología generosa, una teología sencilla, una teología que se da hacia los demás y que de esa manera puede hablarle a un contexto individualista, consumista, idólatra del dinero como el nuestro. Pero ojo que hay otra forma de hacer un intercambio con la divinidad. No solamente darle dinero, sino también darle, por ejemplo, mi propia respetabilidad social, ¿no? Entonces, por ejemplo, se escucha en algunos ambientes esta idea de que como nosotros somos buena gente, nosotros somos de los buenos, nosotros somos el bastión respetable y ético de la sociedad, no tenemos que darle nada a las personas se tienen que ganar lo que tienen, ¿no? Porque de esa manera muestran su respetabilidad también, ¿no? En el fondo la idea no deja de ser bastante parecida, ¿no? Y es la idea de que Otro nosotros, trueque. es otro trueque, puede ser dinero, pero puede ser también mi propia responsabilidad moral, ¿no? Y en ese sentido, la parábola esta que cuenta Jesús acerca de un fariseo y un publicano que se presentan delante de Dios, el fariseo puede decir, yo me muestro delante de los demás, yo no tengo nada de lo que arrepentirme, puede ser por mi dinero, puede ser por mi respetabilidad ética o lo que fuera, pero la actitud del publicano de golpearse el pecho y de decir, no, no, yo soy un pecador, ¿no? Como nos sabemos pecadores, estamos invitados a la generosidad, estamos invitados a perdonar a los demás, a ser generosos, a ser sencillos y no por el contrario, a construirnos a nosotros bajo una imagen gloriosa, ¿no? Queriendo replicar la gloria de Dios. En ese sentido, el cristianismo siempre ha dicho, y esta es la inversión de valores del cristianismo, acá es la vuelta de tuerca, es que la gloria está en la cruz. Cada vez que nosotros buscamos la gloria en un lugar que no es la cruz, hacemos que Dios se convierta en una cosa rarísima, que lo terminamos usando para nuestro antojo. Como bien dice el prólogo del Evangelio de Juan, Cristo es el que hace la traducción de Dios, el que hace la exégesis de Dios, el que nos revela y nos muestra al Padre. Y nosotros no podemos acceder a la gloria de Dios aparte de la cruz. Es ahí, en la cruz, donde nosotros podemos descubrir la gloria de Dios. Y es donde también nosotros, en la cruz, en el sacrificio, en la sencillez, en la entrega, en la generosidad hacia nuestro prójimo, donde vamos a poder también descubrir la gloria. Pero no una gloria como la pompa de este mundo, sino una gloria como la gloria de Dios que se manifestó en la cruz de Cristo. Hay un... bueno, terminaste respondiendo de forma muy, no solo teórica, sino absolutamente práctica, porque ahorita que mencionabas el tema de la gloria, hacia final del año pasado estuve estudiando esa sección de Juan, tú sabes bastante del Evangelio de Juan, de ese último discurso de Jesús, ese gran bloque que está desde el 13 hasta el 17, y ahí hay una oración, la oración de Jesús por la unidad de la iglesia, donde habla Jesús de, les he dado la gloria que tú me diste para que para que ellos sean uno y para que el mundo crea. Y cuando uno empieza a rastrear ese tema de la gloria, como tú dices, uno por lo general piensa en la pompa y todas estas cuestiones, pero ahí en el Evangelio de Juan y en esa sección específicamente, casi que Jesús intercambia esos elementos porque uno dice, ¿cómo el mundo va a creer? Y Jesús antes, en el capítulo 15, había dicho, ámense unos a otros como yo les he amado. De esta manera todos conocerán que son mis discípulos. Es decir, no es una gloria lejana, sino es una gloria que se ve reflejada precisamente en la capacidad de amar los unos a los otros. Un Dios que bajó, no un Dios que exige, sino un Dios que da a otros. Y que no solamente quiere darnos para que se quede en nosotros, sino que se convierta realmente en el lenguaje de nuestra fe cristiana. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Así es. Como dice el libro de Hechos que el Señor Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. O sea, esta idea de que se convierta básicamente en nuestro lenguaje, la generosidad, no solamente en términos económicos, sino en términos de vida, que uno pueda darle a otros, que uno pueda, porque sabes que a veces también, otra vez, vuelve mucho esa mentalidad de trueque. Entonces, le voy a dar mi tiempo
para que el día de mañana esta persona me pueda devolver. O por ejemplo, pensemos en el servicio. ¿Cuántas personas dicen, yo voy a servir aquí y espero que otros entonces me validen y validen las necesidades de mi corazón y todo? Dar es una renuncia voluntaria, ¿sí? A la posesión, es una renuncia voluntaria al control de lo que tú hablabas, de yo ser el que maneja esto y simplemente estoy entregando por amor a otros. Entonces, ahí yo veo que el evangelio de verdad, cuando lo tomamos en serio, obviamente es absolutamente contracultural, por un lado, Ujú. en este aspecto, pero por otro lado termina siendo muy cómodo seguir adorando a Mamón, ¿no es cierto? Porque es el lenguaje que ha estado a nuestro alrededor y realmente cuánto del cristianismo precisamente su fuerza la mandó en la contracultura, ¿no? Como los primeros cristianos que dicen que todos, no había necesidad en medio de la comunidad, porque si había alguien necesitado, pues vendían y, oiga, ayudémosle a este que necesita para el mercado y todo, y no está en esa idea de, bueno, pero este sí está trabajando, sí está haciendo, no, si es de nuestra comunidad, lo cubrimos, eh, y yo creo que eso sí hace una diferencia muy grande en este mundo. Es más fácil quedarse con adorando al Dios Mamón de una u otra manera, Ujú. porque el evangelio en ese sentido es absolutamente contraintuitivo. Y yo creo, Lucas, que tú lo has resaltado muy bien, de verdad. Siempre que te escucho y podemos conversar, aprendo mucho de ti. Y lo que yo creo que es en última instancia el llamado que nosotros hacemos desde este libro, desde esta conversación es, ojalá podamos volver nuestra mirada al Evangelio de Jesús, que tiene una Ujú. riqueza extraordinaria. No simplemente queremos denunciar como el pecado y ya, sino decir, venga, retomemos el rumbo, porque esto es algo que puede cambiar el mundo. Este es un mensaje que de verdad puede hacer la diferencia en este mundo, y ese es el sueño que tenemos, y yo sé que también late en tu corazón, Ujú. que sin ir tan lejos, todo esto que has hecho con el libro de las 95 tesis y todo es la idea de decir, no podemos cambiar el rumbo, no solamente queremos denunciar un problema, sino que por la gracia de Dios arrepentirnos y volver Ujú. a mirar al Señor y ojalá eh, caminar en el Evangelio. Entonces, yo sé que ese es tu anhelo, yo sé que ese es tu deseo también, y por eso te agradezco por esta conversación tan enriquecedora sobre este tema. No, gracias a vos, hermano. Gracias por esta invitación y por el capítulo de tu libro que es hermoso. Como te estaba diciendo antes de que entráramos en la charla, me gustó muchísimo no solamente el contenido del libro, sino también cómo lograste hacerlo muy, muy divertido para escuchar y muy entretenido y te va llevando y te va conduciendo y sobre todo haciendo pensar acerca de las prácticas personales, individuales, nuestra piedad, diríamos, a nivel personal, pero también nuestras prácticas colectivas, porque creo que quizás algunos espacios o algunos grupos hacen mucho énfasis en la piedad personal únicamente y no se toman nunca el tiempo para pensar en las prácticas colectivas que condicionan las personales. Y Sí. otros grupos que solamente ven los pecados colectivos y estructurales, pero no hacen el tiempo de decir, nosotros hemos pecado, ¿sí? Es muy fácil que cuando el pecado siempre es estructural, la culpa la tengan los demás, ¿no? Y es muy fácil que cuando el pecado siempre es pietista, individualista, nunca genere transformaciones a nivel colectivas, porque se guardan en la interioridad del ser y se tratan en la habitación orando y ahí se termina todo. Una, un sano equilibrio entre estas dos dimensiones de la vida creo que es fundamental y siempre bajo el ejemplo del Señor, que justamente en el Evangelio de Juan se ve precioso, que el lugar donde se muestra perfectamente la gloria de Dios, donde Jesús es coronado como rey, es en la cruz, ¿no? Y lo pone en palabras maravillosas Pablo en Filipenses 2, cuando habla acerca de que nosotros tenemos que ser como Jesús, que pudiendo estar desde esa altura, hizo la kenosis, y se humilló, se despojó, se sacó la ropa de gloria y justamente por haber hecho eso, la consecuencia fue
que alcanzó la gloria, ¿no? Mm. Y de igual manera nosotros también nuestra gloria está dada porque sigamos el ejemplo de Jesús de despojarnos. Y no despojarnos para sacarle algo a Dios o despojarnos para conseguir algo del otro. Es fantástico que diga la Biblia de que Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores, ¿no? Porque Ujú. eso nos marca un ejemplo a nosotros también acerca de cómo amar a las demás personas, a las personas que necesitan de nuestra generosidad, por ejemplo, cuando todavía son pecadores, cuando todavía son necesitados, ¿no? En ese lugar es donde se expresa en nosotros el carácter y la obra del Espíritu, ¿no? Siendo parecidos a nuestro Maestro y a nuestro Señor. Así que te agradezco un montón, Miguel, gracias por este tiempo, por tu charla, por inspirarnos a pensar en estas cosas tan importantes y ojalá que tu libro pueda llegar a muchas personas, a conmover conciencias, a trabajar por una renovación de nuestras estructuras, porque la verdad que se necesita muchísimo. Bueno, Lucas, pues muchas gracias. Amigos, ya saben los distintos medios en los que pueden escuchar el audiolibro, a través de Spotify y todas las plataformas, a través de YouTube. Entonces, les animamos, este es un recurso que esperamos puedan compartir con otros y se convierta el sueño en un movimiento de una iglesia que ojalá sea la iglesia que soñó Jesús. Entonces, Lucas, gracias. Salúdame por favor a Almen y muchas gracias por este espacio. Gracias, hermano. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes también, amigos. Un gran abrazo.